todos. Buenos días. Yo soy. Dijera Beca, yo soy, que Dios dice que soy, yo tengo lo que Dios dice que tengo, yo puedo ser lo que Dios dice puedo ser. Duda en qué nombre le iba a poner, y me cambié 3 o 4 veces, pero finalmente me quedé con de logos a rema, de rema a vida. Es un sermón muy temático y didáctico, no es un seguimiento como el buen samaritano, así que necesito de todas sus neuronas para que me entiendan. Quizás recuerdes todos hemos leído alguna vez, bueno, supongo que hemos leído algún libro que te sacudió, que te impactó. A Peña Nieto le preguntaron qué libro le había impactado su vida y no supo decir. Pero dije la Biblia, que todavía no he terminado de leer, pero no se puede decir qué libro. Si te preguntaran a ti sobre un libro que te impactó tu vida, ¿cuál? Espero que tú en tus lecturas hayas leído un buen libro. Hay libros, yo puse aquí, hay libros que te sacuden tus telarañas, que te mueven tus pensamientos. Hay libros que te traen sabiduría y hay libros que transforman tu vida. Este libro, y son libros que yo siempre recomiendo, los hombres sobre todo, Caballero de la Armadura Oxidada. Hay cosas que me movieron el tapete. Ahí habla, los hombres somos rescatadores y los hombres somos aplastantes con nuestra verborrea, y así queremos manejar intimidad, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que aprender es a guardar silencio. En este libro, la verdad me sacudió muchos de mis conceptos y lo recomiendo mucho, especialmente a los hombres, ¿no? Ahí que regalárselo a su esposo, a su papá. Este es un libro que recomiendo mucho a los hombres y a las mujeres. Cuando el amor es odio, cuando hablamos odio, dice hombres que odian a las mujeres y mujeres que siguen amando. O sea, es esa dinámica de los hombres que maltratan a la mujer, que la odian y la maltratan. Y qué mal, pero la otra parte mal es cómo la mujer sigue aferrada a ese hombre, ¿no? A pesar de que la humilla, la maltrata. Y trata de cómo se forma un misógino. Su familia lo formó así, y la codependiente lo formó también. Entonces a veces formamos carne de cañón, como se dice, ¿no? Otro libro que recomiendo mucho es el de Quien aprieta tus botones, que ya lo he subido al grupo, y dice el autor: todos tenemos un apretabotones o más de un apretabotones, ¿no? ¿Quién es un apretabotón? 2 características. Un apretabotón es alguien que primero no te lo puedes quitar de tu vida, pues el papá de tus hijos, o tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa. Primero no lo puedes quitar de tu vida. Segunda, tiene la virtud de siempre sacarte de tus casillas, de arruinarte la vida cuando hablas con él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Y el libro trata de cómo tratar con gente difícil, ¿no? Otro libro pues es el de Límites, que también lo he subido al grupo. Buenas cercas hacen buenos vecinos. Una vida sin límites es una vida de despilfarro y de desacomodo continuo, ¿no? La importancia de poner límites. Y la mayoría de la gente no sabe poner límites. ¿Por qué? Porque poner límites implica enfrentarte al rechazo, y la mayoría de la gente tiene fuertes problemas de aceptación. Entonces te tratan por ahí con sus calzones y tú de todas maneras ahí clavado, ¿no? Entonces son libros que te sorprenden por tanta sabiduría, pero hay libros que no solo te sorprenden,
sino te empodera. Y de eso quiero hablar. Obviamente estamos hablando de la Biblia, ¿no? Y la Biblia, sobre todo cuando lo tomamos con un buen cafecito, porque ya saben, si fe y café es imposible agradar a Dios. Entonces, ay, se me fue ahí. Bueno, un libro inigualable por el contenido de sus palabras. Miren que cuando lo tengo en la pantalla y luego cuando lo meto aquí se me descuadra, ¿no? Nuestra lectura, Mateo 8:16, leemos: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos? ¿Con qué? Con la palabra. Hasta ahí vamos bien. Obviamente es un sarcasmo, pero lo hizo con agua bendita y con un crucifijo. Cuando tú ves las películas, todas las películas hollywoodenses, ¿verdad? Sobre... Me reventé, les confieso, la del exorcista del Papa, con Russell Crowe, ya gordo, porque Russell Crowe es el de Gladiador, ¿verdad? Si te digo así, pero ahora ya está como solemos estar normalmente, ¿verdad? Con 90 kilos, ¿no? Y con papá. ¿Con qué echó fuera demonios? ¿Y con qué sanó a los enfermos? ¿Con qué? Con la palabra. Ok. Ahora la otra pregunta es, ¿con la palabra? ¿Con qué palabra? De nuevo, y cuando llegó la noche, y la noche, si de por sí está difícil que tú enfrentes a un endemoniado de día, ahora que gente de noche. Les dije que estaba en Guadalajara y me quedé en casa de un pastor y le llamaron, pastor, es que por favor ayúdenos. Un grupo de su congregación había intentado echar fuera un demonio, ¿no? Y no podía, y lo despertaron como a las 3, 4 de la mañana y yo estaba en su casa, había ido a Guadalajara a compartir y de mis primeras incursiones a Guadalajara, y me dice, ¿me acompañas? Digo, ¿a dónde? Dice, pues que no pueden echar fuera un demonio. Y le dije, sí, vamos, ¿no? Entonces agarró la guitarra y dice, vamos, pero antes de sacarlo lo voy a atormentar. ¿Cómo se atreve a despertarme a las 4 de la mañana? Condenado chamuco, ¿no? Y fuimos, y de verdad, es que aquí lo tenían amarrado, es que no podemos. Dice, está bien, no se preocupe, sí, pero primero lo vamos a atormentar, antes de que sacarlo, y nos pusimos a adorar. Le voy a decir una cosa, de verdad, ni siquiera hubo necesidad de echarlo fuera, ¿no? Literalmente, ¿no? Sino con la alabanza hacia Dios, ¿no? Dios le reveló a él que lo hiciera, pero estaba enojado, dijo, ¿cómo se atreve a despertarme? ¿No? Bueno, cuando llegó la noche, le trajeron a él endemoniados. Si de por sí enfrentarte a una persona endemoniada de día está difícil y te genera adrenalina de noche, mucho más. ¿Qué palabra? ¿Cuál palabra? Okay, ya estamos con la palabra. ¿Qué palabra? ¿Cuál palabra? Una en especial. ¿Era una oración? ¿Era una frase? ¿Era un conjuro en latín? ¿Saben? No sé, está bien, nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús, pero a él le trajeron. Ni modo que él dijera, en mi nombre, yo te echo fuera demonio. ¿Me explico? Sí. Tú sí puedes decir, en el nombre de Jesús, pero él, en mi nombre yo... ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿cuál palabra? Okay, leemos. Y cuando llegó la noche trajeron muchos endemoniados y con la palabra, pero ¿cuál palabra? ¿Meditas sus neuronas? ¿Era una oración? ¿Era una frase? ¿Era un conjuro en latín? ¿Era un salmo? ¿Era un proverbio? ¿Cuál era? ¿Qué palabra era?
Bueno, por si lo quieres saber, ahí este es el exorcismo en latín. Eso es lo que ocupan los sacerdotes para exorcizar. Reina terrae, cantata Deus terrae, humiliter majestati gloria tatuae, supplicamos ut ab omni infernalum spiritum potestate lacero ad deception Niquitia, omnis fallaci liberanos dominates, exorcizamos de omnis indominos, spiritus omnis satanica protestas, omnimus incurso infernales adverser, omnis legio. Tú lo serás. Porque vemos en las películas que tiene que ser en latín. Te quedé impresionado. Yo creo que Chamuco le intimida el latín siempre los vas a ver, haciendo alusión a su creencia, porque se los enseñan en latín. Y hay muchas, de verdad me reventé la del cuando salió también, la pueden ver ahí Amazon Prime. no, está en Netflix, ya está la de el exorcista del Papa. Bueno, eso es lo que significa, ¿verdad? Reinos de la tierra, cantada a Dios en el buen español. Humildemente suplicamos tu majestad y gloria para que de toda potencia de espíritus infernales, la trampa y el engaño de maldad, toda falsedad, líbranos. Y a los dominantes es como, y danos la autoridad. Exorcizamos a todos los espíritus inmundos, a todo poder satánico, a toda incursión, adversario infernal y toda legión. Si algún día se les olvida, ¿no? La Biblia intenten con eso. Quizás les funcione. Pero mientras estaba preparando eso, dije, ok, ¿cuál palabra? Ok, y cuando llegó la noche le trajeron a él enfermos y con la palabra, ¿cuál palabra? Y ahí está, esa es el exorcista del Papa, ¿no? Ese es el gladiador, pero ya con otro oficio, ya se volvió exorcista del Papa, ¿no? Primera es ¿cuál palabra? Segunda, esa palabra es exclusiva de los grandes maestros, de los sacerdotes autorizados por el Papa, de los iluminados. Nosotros también podemos declararla, esa palabra, podemos declararla nosotros también, o solo pueden ellos. ¿Se trata solo de repetirla como una letanía o un conjuro en latín? ¿Sus neuronas funcionando, por favor? ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? En el nombre. No, las palabras de Jesús. O sea, sí está bien, sí está bien. O sea, después ya leemos en Mateo, bueno, al final, mi nombre echará fuera demonios. Sí. El verbo se hizo carne. Sí, está bien. O sea, después, ya antes de que Jesús da la gran comisión y dice, en los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Sí, está bien. Sí, no los quiero confundir. Pero en este pasaje, específicamente en este pasaje, la palabra, y por ahí quiero generar la reflexión. ¿Cuáles palabras? Ahí te va. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, dice la versión Reina Valera antigua, ¿no? Luego, la palabra de Dios para todos, la versión dice: el Espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Ok. ¿Cuál palabra y cuál espíritu? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que les he dicho vienen del espíritu. ¿Espíritu? ¿Cuál espíritu? Santo. ¿Cuál espíritu? Espíritu Santo. Ahí es el Espíritu Santo que se conecta con el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras, ¿cuáles palabras? Y aquí ya nos podemos extender.
Entonces, volvemos a leer Mateo 8:16, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vamos por aclarar, comencemos por aclarar que Jesús, quien fue el que declaró la palabra con la que echó fuera demonios y sanó enfermos, tuvo que aprender esa palabra desde pequeño, como lo están haciendo los niños allá afuera. ¿Sí? La tuvo que aprender. Esta palabra se fue encarnando día tras día, mes tras mes, año tras año. No hubo atajos, no hubo fórmulas mágicas, no hubo imposición de manos. A veces vemos, y no está mal, pero de pronto en eventos grandes, el pastor ungido, el apóstol ungido, que deposita su unción para sanar. Y mire, si él no ha leído la palabra, no funciona. Ahorita quiero hablar de eso, ¿no? Y yo, ungido de Dios, que descienda sobre él la misma unción para autoridad contra los demonios y sanar enfermos, ¿no? Pero si él no agarra su Biblia, no va a funcionar. ¿Me sigue leyendo? ¿Sí? Déjenme les sustento eso. Las palabras que Jesús declaró salieron por su boca, sí, pero antes entraron por sus oídos y entraron por sus ojos. Pero tengo que decir que la gente, y usted lo sabe, siempre anda buscando atajos, siempre andamos buscando atajos. Tiene problemas de salud, tiene problemas de opresión demoníaca, tiene problemas de finanzas y va por lo rápido, por lo mágico. Ya está bromeando, ¿necesitas una limpia? Sí, ¿verdad? Y ahí van y se hacen la limpia, ¿verdad? Se van al Zócalo y se hagan una limpia. Le está yendo mal en su negocio, no está viendo buenas ventas, se le está secando el negocio, alguien te está haciendo daño. Y ahí te vas ante el 5, bueno, ustedes no van. Y por eso a menudo caen en manos de charlatanes y en casos extremos abren puertas al oculto. No me voy a meter en ese terreno, pero la gente siempre busca atajos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿No? Y puede pasársela dependiendo de un pastor. No voy a meter a Sergio, pero Sergio siempre, para bien o para mal, siempre pide que ore por él. Siempre oro por él. ¿Sí? Bien y mal, no sé, el día que yo ya no esté. Es decir, no puedes depender de las oraciones del pastor todo el tiempo. Sí. También en este contexto quiero aclarar algo. Jesús no fue un personaje que bajó del cielo ya como adulto con poderes especiales como Iron Man, ¿verdad? No llegó a este mundo con ventajas humanas por sobre nosotros. Las palabras que Jesús habló de adulto debió leerlas y aprenderlas y encarnarlas aún desde niño. Esto quiero. Bueno, a ver. Rema y logos. Cuando dicen las palabras, la palabra, quiero diferenciar del rema y del logos. El proceso que convierte simples palabras en poder sobrenatural. Sácame una Biblia, hay una Biblia ahí abajo, hay un par de Biblias, con cuidado. Okay. Sí. Esta fue mi primera Biblia Thompson, mi primera Biblia de estudio. El proceso que convierte estas palabras escritas ahí en un... Este es el logos, ahorita quiero meterme en este es el logos, la palabra escrita es el logos.
aquí está el logos. ¿Sí? Para que estas se conviertan en rema, que es lo que echa fuera los demonios y lo que sana enfermos, el proceso es que esto tiene que entrar por mis ojos y tiene que entrar por mi oído. Y adentro en mi intelecto se genera un proceso. ¿Sí? Primero, ahí está, ¿no? Y no funciona que esté ahí como talismán y que la abras en las noches cuando te da miedo, y la abras para que por sí sola sea un repelente de insectos y de demonios. Así no funciona. Esta, al menos un salmo, lo tienes que leer, lo tienes que integrar. En algún momento, esto tiene que entrar aquí y es un logos, y luego en algún momento se va a convertir en un rema. Y cuando leemos que cuando llegó la noche le trajeron enfermos y endemoniados, y él con la palabra, por eso le pregunté cuál palabra, con el rema, es con el rema. Bueno, el proceso que convierte simples palabras en un poder sobrenatural es el rema. Cuando Moisés fue con Faraón, lo que le declaró fue un rema. Le dijo lo que Dios dijo. ¿Recordarán la historia? Dios llama a Moisés, sí, efectivamente, pero Moisés era un hebreo que también conoció la palabra también. Y entonces, Dios le dice a Moisés, ve y te presentas con Faraón, le dices, libera a mi pueblo. Y el Faraón le dijo, ¿y quién? ¿Tú y quién? No, tú y tu abuelito, ¿quién? No, ¿quién dice? Bueno, el yo soy, porque también le pregunto, ¿quién dice eso? El yo soy dice que liberes a mi pueblo. Rema es una palabra griega que significa declarar con contundencia sobre un asunto a partir de una revelación divina. Eso es la traducción del rema. ¿Qué es el rema? Declarar con contundencia, con autoridad, algo a partir de una revelación divina. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Cuando tú declaras con autoridad algo que Dios te reveló, que fue de una inspiración divina. De nuevo, Mateo 8:16, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos que le llevaron en ese momento. En este pasaje de Mateo 8:16, la palabra es una expresión griega para referirse a un rema. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Jesús declaró con contundencia una verdad divina sobre una persona poseída y sobre personas enfermas. Lo que sale de la boca de Jesús es un rema. Cualquier palabra que sea, es una razón contundente. Es una palabra que da vida. Una palabra de poder. Es una palabra, sí, Que necesitan. sí, rema es una declaración con contundencia. Es como cuando el juez dice, Yo lo declaro. Liberado, o Lo sea, declaro se más cancela. Una palabra que pasa. Culpable o inocente, ¿no? Yo soy quien Dios dice que soy, lo decimos todos los domingos. Cada domingo en nuestras reuniones buscamos y propiciamos el rema a partir de un logos. Ahorita entro en la otra parte. ¿Sí? Rema y logos. Porque la palabra rema no puede convertirse en rema sin antes pasar por el logo. Y con la palabra sanó a todos los enfermos y echó fuera demonios. ¿Cuál palabra? ¿Sí? La palabra no puede convertirse en rema sin antes pasar por el logos. ¿Qué es el logos? El origen de la palabra logos es griego y describe aquella palabra que es producto de la reflexión racional y consciente. De manera consciente y racional, tú tomas esto y lo lees y lo vas entendiendo y lo vas memorizando. Logos no es mítico, es racional, es consciente. ¿Sí?
No hay rema sin existir antes un logos. Por eso, si un pastor, si un líder declara algo y no puede comunicar, conferir una unción, puede hacerlo, pero ahora le toca su parte a él en nutrirse día tras día, para que algún día él pueda expresar un rema. Si no se satura día tras día de logos, no va a generar un rema. El rema es una palabra que es el poder sobrenatural ejerciéndose para sanar o para reprender demonios. Tu boca no puede expresar un rema que antes no fue un logos en tu mente, que la aprendiste, que la meditaste, que la cantaste, que la encarnaste. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ya. Cheque, ¿va bien en eso? Entonces, rema es la palabra de Dios dicha, pero es cuando la dices con tanta contundencia, pero no puedes decirla si antes no la meditaste, no la leíste, no la adoraste, no la cantaste, como lo que acabamos de hacer hace ratito. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Para abonarte un poco, me recuerda el texto que cuando se acercan a Jesús sus discípulos dicen, es que, ¿por qué no pudimos sacar los demonios? ¿Por qué lo dijimos en tu nombre? ¿Por qué lo dijimos en...? Tenían el logos, pero no tenían el rema, ¿no? No tenían el rema. No tenían el rema. Y también cuando estos hombres quisieron echar fuera al demonio y el demonio dijo, pues, ¿y ustedes quién? Eran hijos del sacerdote Seba, ¿no? Y de acuerdo también, ¿quién eran? A ver, si me meto un poquito ahí, jalo la hebra. Los hijos de Samuel eran levitas, eran hijos de sacerdote también, pero ¿qué hacían? ¿Siguieron los ejemplos de su papá? No, se la pasaban de desgarriar y la vergüenza. En la película de David, Saúl lo confronta y lo confronta por sus hijos. ¿Sí? Es que Dios, cuando Samuel le dice, Dios se ha buscado otro, y Saúl le dice, ¿y por qué eso no se lo dijiste a tus hijos? Recuerda que los hijos de Samuel también no siguieron sus pasos. Entonces, pero no me quiero desviar. Estos hijos de sacerdote quieren declarar un rema, como lo hacían los discípulos de Jesús. Recordarán quién fue el que, donde va caminando y un mago o medium, y empieza a molestarlo, y yo sé que tú eres discípulo del Dios viviente, y lo molesta y no lo deja hablar, y llega un momento que se enoja y dice, en el nombre de Jesús, sal afuera, y le saca el demonio, y después sus patrones de eso le vinieron a demandar. Aquí un Cuando Pablo expulsa al demonio de este mago, lo hace con un rema. Era una mujer. Era un hombre que estaba. Sí, era Simón, creo que se llamaba también. Bueno, rema es declarar con contundencia, con autoridad algo, con todo el respaldo divino. Cuando Dios te dice, por lo que sea, dice, hazlo ahora, cállalo ahora, ¿no? O sánalo ahora, ¿sí? Quizás no lo alcanzan a ver ahí, está ahí atrás, o quizás sí. Esa es la expresión en griego. En el principio, un principio, no lo voy a leer en griego porque pues los voy a impresionar y no quiero leerlo en griego, lo leo en español. Sí.
Es que ya lo saben. Era el Logos, Pero nosotros. y el Logos, en el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y Dios era el Logos. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, de esto voy a predicar la próxima semana. Pero leemos en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan 1:1. Y la palabra era Dios. Por eso tiene tanto poder sobrenatural. Que Dios vino a encarnarse como Dios manifestándose al hombre. Dice Pablo en Romanos 1:1. Entonces, a través de ¿cuántos son el mar, la majestuosidad del mar? Nosotros hoy vemos el mar con toda su majestuosidad y podemos decir cuán grande eres Dios. Que hiciste todo esto, ¿no? Y pusiste barrera en la playa, y por más impresionante aquí se detiene, ¿no? Y podemos decir cuán grande eres Dios que hiciste esto, ¿no? O una mañana, pero ¿cuántos humanos cuando se arrodillaron ante el trueno, se arrodillaron ante el mar, y empezaron a adorar al mar, a las aguas, a los truenos? Y Dios dijo: necesito que me entiendan. Y vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Pero antes de eso se metió en las palabras. El Logos es Dios. Por eso al pronunciar, cuando una ocasión que llegué a expulsar demonios de la esposa de alguien, el pobre, cuando llegué junto con tus hermanos de la congregación, él estaba, la mujer, y el hombre desesperado, con buenas intenciones ahí, maldito demonio, pasa a mi esposa, yo te lo ordeno, sácate de aquí, perro inmundo. Y por más leteradas que decía, y le echan aceite. no, Era simple. las buenas intenciones no funcionan. ¿Qué tienes que decir? El Logos. El Logos tiene que salir de tu boca, pero tiene autoridad cuando sale convertido en remo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me van siguiendo la idea? Sí. Jonathan, ¿vamos bien? ¿Sí? Chequen. Y la palabra era Dios, por eso tiene tanto poder sobrenatural, porque es Dios mismo. Yo hablo la palabra de Dios, y en ella, en esa palabra, estaba la vida. Dice Juan. Por eso cuando se pronuncia, se produce vida, se produce salud. Cuando pronuncio, no mis buenas intenciones. Ya, mamacita, ya, hijita, ya recupérate y levántate, ya sánate. Pues son las buenas intenciones de la mamá, ¿no? ¿Sí? O de una hija. Mamita, ya levántate, ya échale ganas, y mira, yo te quiero, la vida es bonita. Y son buenas intenciones, está bien decirlas. ¿Sí? Está bien. Pero no va a producir vida eso. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me idea? Sí. Y la palabra era Dios. En ella, en esa palabra, estaba la vida. Por eso cuando se pronuncia, se produce vida, se produce salud. Y las tinieblas no la vencieron. ¿A quién? A esa palabra. ¿Sí? Por eso todo ser de las tinieblas se rinde ante ella, se cuadra ante ella.
En ese sentido estricto, logos es la palabra escrita. Por eso dije al inicio, hay libros que te sacuden tus telarañas, que te simbran, pero me hacen cambiar de ideas. Y está bien, el caballero de la armadura oxidada, cuando el amor es odio, y que aprieta tus botones, es hecha por un pastor, ¿no? Psicólogo, también límites, son pastores, y te llevan a hacer cambios en tu vida. Y está bien, qué bueno por esos cambios. Pero ninguna palabra leída y memorizada de esos libros te va a dar autoridad sobre los demonios. Ni te va a dar autoridad para que sane gente. ¿Me sigue entendiendo? Sí. Tiene que ser una palabra. ¿Cómo se dice? Es spam. Esto tiene que entrar en tu mente racional. Se tiene que encarnar. Y se tiene que encarnar para que un día salga no como logos, entra como logos, pero un día tiene que salir en forma de rema. Logos es cada versículo de la Biblia, cada capítulo que debe insertarse y procesarse en tu mente racional, como cualquier otro libro. Insisto, no funciona que te duermas con ella debajo de la almohada. Ni tampoco, y qué bueno por algunos que tienen, de verdad, como un atril, ¿sí? y lo tienen en su casa. Está bien, ¿sí? Está bien, pero para leerla, ¿no? Para leerla, ¿sí? Donde tomes 5 minutos, 10 minutos, y con reverencia. Estoy también viendo una serie que me atrapó, que se llama Patria, y trata mucho del conflicto de Estados Unidos con los musulmanes. Me sorprende la veneración y dedicación de los musulmanes. Hacen su oración, se quitan el zapato, ponen su tapete, se inclinan y repiten una frase, una oración, pero con cuánto respeto. Yo dije, eso está bueno para que nosotros lo hiciéramos, ¿verdad? Con dedicación, con respeto verital. No estoy pidiendo que nos hagamos musulmanes en ese sentido, pero sí atesorar esto y no tenerlo como un amuleto, por favor. Sí. Algunos en nuestros hermanos católicos hasta lo compran y hasta con imágenes y un empastado, así que te cuesta como 5,000 esa Biblia, pero no la leen, sí, sirve que la tengan ahí, y hasta lo bendice Norberto Rivera, ¿no? Mucho agua bendita, pero si no entra aquí, nunca va a ser un rema, sino el logos lo metiste a tu mente consciente. Alguna vez espero que hayas experimentado la sensación de que al estar leyendo la Biblia, el logos, de pronto un versículo, una frase cobra vida y pareciera como si sale de ahí, se te inserta y te lo quieres sacudir, ya no te suelta. Estoy exagerando, pero la estás leyendo y de pronto es como si saltara algo y sabes que esa palabra fue para ti. Fue para ti. En tu búsqueda de respuestas, en tu necesidad de paz, la estás leyendo y esa palabra, esa frase, hasta volteas y esa palabra era para ti. Esa que dejó de ser logos y se te insertó, eso es un rema. Primero se te inserta, así te sacude y ya no te deja en paz para que la ejecutes y la declares. El rema es una declaración con contundencia a partir de un
inspiración divina, un soplo divino. ¿Vamos bien? ¿Me están siguiendo? Felipe. Aquí a veces algunos que están iniciando tienen la duda. Usted lea la Biblia, si no lo entiende en ese momento, deje que el Señor después les aclare, porque a veces queremos entender y ya no avanzamos. Usted siga leyendo la Biblia y en su momento Dios le va a revelar. Sí. Necesitas, luego por eso decía día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que finalmente Dios ya se logró encarnar. Lo incomprensible se hace comprensible. De pronto, lo que no entendías, ahora entiendo. Lo oculto se aclara, lo velado se devela. Se te has quitado el velo. El logos entonces se convierte en rema. Sí. ¿Vamos hasta ahí bien? Sí. Entonces es Dios mismo, por el logos, hablando a mi intelecto para que después se convierta en rema. Primero Dios habla a mi intelecto, me sacude. Les he dicho a ustedes, leyendo el logos, llegó a Romanos 8, y Romanos 8, Dios empieza un rema a hablarme a mí. ¿Sí? Parece que sea que yo estaba teniendo una conversación con Dios, donde le estoy, Él habla acerca de soy hermoso para Él y me ama con amor incondicional, y yo me empiezo a tener una conversación con Dios, y yo digo, Dios, es que tú no conoces lo asqueroso, lo feo de mí. Y es como, y voy leyendo y dice, sí, lo sé. Sí, y a pesar de eso te sigo amando. Sí. Pero es que lo sé y te vi, pero a pesar de eso te sigo amando. Entonces va avanzando la lectura, porque conforme la lectura dice, ni lo que hiciste antes, ni lo que hagas después, ni los ángeles ni potestades, nada te puede separar de mi amor para ti. Entonces se convierte en un rema que ya me limpia y me quita la vergüenza. Porque cuando nosotros tenemos vergüenza por cosas que hemos hecho y vemos con timidez a Dios, y Dios no quiere que lo veas con timidez. Ese rema me confronta, me corrige, me anima y me sana. Y también hace lo mismo para con los demás. Cuando el logos se convierte en rema, el poder de Dios, entonces ahora sí sale de mi boca. ¿Hasta ahí? ¿Seguimos? Sí. Tengo que meter esto aquí, meterlo, leerlo, meditarlo, orarlo, cantarlo, adorarlo. Algún día, en algún momento dado, cuando más lo necesitemos, o cuando a veces no lo necesitemos, pero Dios se va a revelar y va a hacer que el logos salga de mi boca en manera de rema. Déjenme dos formas más de explicar el rema, que no quiero que nos desviemos, pero dice, maridos, Efesios 5:25, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No voy a hablar acerca de matrimonio. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Voy a referirme al concepto iglesia. Vamos a examinar el versículo 26. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, habiéndola purificado a su iglesia. ¿Sí? Eso es, Jesús purificó a su iglesia, lo limpió y le quitó las manchas. ¿Qué es lo que hizo Dios conmigo en Romanos 8? Específicamente el Romanos 8 fue a mí un rema. En el lavamiento, del griego bautismo, por la palabra. En este texto la palabra también es la expresión rema. ¿Sí? Porque cuánta gente puede leer el Romanos 8 y no tener un impacto para él, pero para mí fue un rema. ¿Vamos ahí con eso? ¿Sí? Eso significa que Jesús amó a su iglesia, yo soy parte de la iglesia, la santificó, que es te aparta, la purificó y la lava con el rema. Tus culpas llega un momento que va a ser quitadas cuando el logos la puedes leer y pues
Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestras culpas y pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo leemos, ya estuvo. Seguimos leyendo. No fue rema para mí, fue un pasaje más. Tiene poder, tiene vida, pero todo no se convierte en rema. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Alguna vez han pintado un pantalón, una blusa? Me pida, pones el tinte, hierves, se lo vacías. ¿Sí? En el original griego, lavamiento o bautismo no es un simple sumergir en agua. Ese término denota sumergir en un líquido y sufrir un cambio. Es decir, esta palabra tiene el poder de transformarte al sumergirte en ella. Por eso también dijo Jesús: mi palabra no regresará vacía, hará aquello por lo cual fue enviado. De acuerdo a lo que necesitemos, ¿no? Teñir una tela es una forma bastante gráfica de presentar el bautismo. La tela se mete al agua con el tinte y sale diferente, no vuelve a ser la misma. ¿Me entienden la analogía? Sí, pastor. O una analogía más: los encurtidos. Sí. Metes cebolla, metes zanahoria, metes chiles en vinagre, por ejemplo. Cuando los sumerges, van a sufrir un cambio, no vuelven a ser los mismos. ¿Sí? ¿Han preparado encurtidos? Sí. Podrá decirse entonces que al sumergirnos en pasajes bíblicos y meditar en ellos nos teñimos del color de Dios y no volvemos a ser los mismos. Y qué bueno si se hace desde pequeño, lo que está sucediendo ahorita allá afuera. Desde pequeñitos están ya con la palabra. Yo aprendí los salmos desde pequeño, 6, 7 años. Tomamos su sabor, perdemos nuestro sabor para ser cada vez más a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Por la palabra. Luego vamos a Hebreos para una vez más entender. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una espada de 2 filos. Cuando vas a comprar pollo y las señoras que ya son, yo puedo hacerla, pero la quiero sin pielos, o quiero los huesos, y ves que con una destreza que le meten el cuchillo y le quitan la piel y le quitan el hueso y ¿sí? ¿Han visto eso? Bueno, mi mamá llegó a meter pollo para ayudarme en mis estudios universitarios. También llegó a desarrollar esa destreza. Bueno, eso es lo que hace, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Viva y eficaz para cortar y separar los pensamientos e intenciones del corazón, lo humano de lo espiritual. En ese sentido, cuando leemos la palabra nos ayuda a identificar que nuestras decisiones que tomamos o que queremos tomar, cuánto están influidas por nuestros traumas, nuestras heridas, nuestros rencores, o por la voluntad de Dios. Es la palabra la que te lava y dice, no, pues lo dices bien y lo que parece bueno, pero eso no es. Y así no funciona. Y eso no es lo que yo quiero. Entonces, no, Señor, no. Y por lo tanto, no sale de tu boca. Así sales por tu terquedad y ya la regaste. Pero no era la intención de Dios. ¿Estamos? Sí. La palabra convertida en rema tiene el poder de sanar. Ahorita. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. El rema, entonces, además de autoridad contra los demonios, es medicina. El rema sana
A veces de manera dramática, a veces de manera instantánea, a veces como un coadyuvante del tratamiento médico hasta llegar a un punto de enorme mejoría. Como pastor, como más que declaré, sigue repitiendo, sigue declarando esto y no. Ya declaré la palabra, entonces ya no toma el medicamento. No es correcto. Si en ese momento Dios obró un milagro, pues ya no necesita medicamento. Pero a veces sí, hasta que finalmente la mejoría sea notoria, ¿no? Por un rema saliendo de la boca del pastor, yo recibí sanidad a mis ojos con ceguera, por un rema. Les he dicho a ustedes mi historia. Yo me caí cataratas en los ojos, quedo ciego, estuve casi un año en tinieblas. Me llevaron a la iglesia de la vía ahí, un pastor, no recuerdo su nombre, la verdad, estaba yo niño, y eso pues ya jugaba yo con dinosaurios, imagínense. Ustedes juegan, tú juegas con caballitos, che, yo con dinosaurios. Pero bueno, entonces ya me lleva, terminó la adoración y orar por los enfermos. Por ahí débilmente mi mamá y mi abuelita dije, pastor, queremos que ore por mi nieto, ¿no? ¿Y qué tiene? Ya. Hermana fulana, traigo una hojita de limón que está allá afuera en el patio, y larga, y la lavó y le agarró aceite y me puso una gota en cada ojo y me dijo, Padre, manifiéstate y por el poder de tu palabra y en el nombre de Jesús yo declaro que estos ojos sean sanos. Y vi, y ya no me lastimaba la luz, y veo con toda claridad, y veo un púlpito, y veo un hombre sonriente, atractivo, así como yo dije, no, ¿qué pasa? ¿Fue necesario un tratamiento después? ¿Una cirugía? No. En ese momento, el rema, él recibió un rema, ora por él, declara la palabra, y se declaró la palabra, y yo recibí una instantánea. ¿Sí? El rema, a veces, sana de manera dramática. A veces es como un coadyuvante. Déjenme les comparto. Estaba, bien recuerdo, y les he hablado de este tema, pero yo iba a predicar acerca de este pasaje. Tenía mi pasaje preparado como ahorita, ¿sí? Y yo ya les digo, a ver, abran sus Biblias, Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este era el pasaje sustentativo de mi sermón. Sí. Pero, entonces aquí tengo la Biblia, estoy leyendo, y sale un rema, viene un rema a mi mente, a mi espíritu, y me dice, ve al siguiente capítulo. Y entonces en el siguiente capítulo, que nada tenía que ver con mi sermón, el rema de Dios vino y me dijo, lee este pasaje, porque alguien que está aquí necesita escuchar, necesita escuchar. Y yo digo, vamos al versículo 1 del capítulo 54, porque alguien aquí necesita escuchar esto, alguien necesita escuchar. No voy a predicar de eso, pero alguien necesita escuchar. Salmo 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parte. El rema me dijo, sáltate aquí y di, alguien necesita escuchar. Y una mujer, digo yo, a esa mujer le habían dictaminado que era estéril, que nunca iba a tener eso. El rema sale de mi boca. Dije, pues alguien necesitaba escucharlo, y si es para ti, apropiate de él. Y hoy es madre de 2 hijas.
Ella necesitaba escuchar un rema, perdón. Yo necesitaba un rema y Dios escogió un pastor que declaró un rema y trajo sanidad. Jesús, leemos, y llegada la noche le trajeron endemoniados y enfermos, y por la palabra los echó y sanó. Por eso dice, ¿cuál palabra? Un rema. Un rema, primero tuvo que ser logos. Jesús, siendo Dios, tuvo que aprender el logos desde pequeño, meditar día tras día, semana tras semana, mes tras mes. ¿Vamos con eso? Sí. Ok. Entonces, perdón, gráfico de nuevo. Mira, estaba yo con eso. Pero el Espíritu Santo me dice, alguien aquí necesita escuchar este rema. Y yo soy obediente y yo digo, alguien aquí necesita escuchar esta palabra. Regocíjate ustedes, la que no daba luz. Yo se apropió de eso y su esterilidad desapareció. Ahora, ella no inmediatamente quedó embarazada, es otro asunto, ¿no? Pero finalmente después, cierta mujer que sufría de esquizofrenia, después de haber asistido a una reunión en una iglesia y oír un sermón parecido a este que estoy declarando, decidió que iba a leer la Biblia hasta que un remo hiciera el milagro de sanarla. Varios meses después su esquizofrenia desapareció y ella afirma después el testimonio que a través de la lectura del Logos, dijo, yo creo esa palabra y quiero que un día el rema salga. Entonces empezó a leer el Logos, empezó a entender ciertos versículos y fue limpiada totalmente de su condición. Un día el Logos se convirtió en rema y ella menciona que Isaías 53 que lo meditó, lo oró, lo memorizó, él llevó. Nuestras. Lo leyó. Era simple lectura. Pero lo leyó, lo creyó. Un día, el Logos se convirtió en rey. Y su esquizofrenia se fue. El rema para declarar sanidad no viene de nuestras buenas intenciones tampoco. Viene de un soplo, viene de un susurro, pero respaldado por horas y horas de lectura y meditación en el Logos. De domingo tras domingo, los niños escuchando la palabra. ¿Sí? De día tras día, tú meditando en la palabra. El rema es personal, es Dios hablándote a ti para que declares algo con contundencia para beneficio tuyo o de alguien más. Un día, cuando no sé, para la señora con esquizofrenia fueron casi 2 meses. Estaba leyendo. Y un día el Logos. Y bien, ella estuvo en una congregación, escuchó un sermón como este y dijo, si esto es verdad, y si la palabra, Dios, Jesús es la palabra, y si esta es la palabra saliendo de la boca trae sanidad, yo la creo. Y empezó a leerla, meditarla. Y un día el Logos se convirtió en rema. Antes el Logos estaba ausente, ni Biblia tenía. A mi suegra apenas le pasó, le ponen
no le he dicho nada. ¿No le has dicho nada? ¿Qué le pasó? Quiero saber. Díganos. Ay, sí, no sé. Ella estaba muy dormida. Ajá. Y una voz que me dijo, lee Jeremías, lee Jeremías. Me dijo 3 veces. Yo me paré, pero no supe qué hacer. Y me fui derecho a la Biblia. Pero era una voz, no puedo explicarte cómo me decía. Y lo estoy leyendo, pero hay cosas que me cuesta mucho trabajo entender. Sí. El rema es para que lo declares con contundencia, al margen de lo que Dios esté tratando con usted. El rema es cuando el logos deja de ser escrito ahí y salta y te da una indicación. Ahora lo tenemos que declarar. No tiene efecto hasta que no lo declares. ¿Sí? Cuando leí regocíjate tú, estéril, eso no es problema mío. Pero digo, alguien necesita escuchar eso. Dice que yo no entiendo, Señor, pero pues, si alguien necesita escucharlo, yo lo digo, y así. ¿Sí? Cuando venga un rema, o crees que vino un rema, tú tienes que declararlo, aún a riesgo de que no suceda nada. Porque a veces nos limitamos porque, oye, y si hago el oso, ay, y ahora eran los frijoles de anoche. El rema es un logos que saltó a tu mente y te dice que declares algo con contundencia. Y como resultado de una inspiración divina, una revelación divina. Amén. Entonces, ya con eso estoy terminando. Yo soy quien Dios dice que soy. Y conforme vas leyendo el logos, están palabras simples, pero llega un momento donde que eso tiene vida. Y para algunos de ustedes, pero es en la lectura. Yo soy quien Dios dice que soy, que yo José Luis, soy su hijo. Espero que para ti sea. Soy predestinado para gloria de su nombre. ¿Sí? Soy predestinado, Dios me escogió. ¿Sí? Soy salvo, soy sano y soy fuente de bendición. Yo soy quien Dios dice que soy. Y esto se hizo un rema. Ya nadie me lo puede quitar. Soy salvo, soy sano, soy fuente de bendición. Gracias a ese rema, tengo lo que Dios dice que tengo. ¿Qué tengo? Tengo su amor incondicional sobre mí, Romanos 8. ¿Qué tengo? Perdona mis pecados en cuanto los confieso, 1 de Juan 1:9. Si confieso mis culpas y pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Haya hecho lo que haya hecho, Señor, tu palabra dice, y entonces toda culpa se sacude. Y la autoridad vuelve a mí, así tuviera que echar fuera demonios. ¿Qué tengo? Gracias, tengo lo que Dios dice que tengo. Tengo su respaldo, tengo su autoridad, tengo su provisión, tengo vida eterna. Y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Su palabra, Mateo 28, dice que puedo expulsar demonios. Puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Puedo declarar sanidad. Puedo provocar milagros. En cuanto ese rema venga a mí, yo soy un ser obediente. ¿Sí? Les dije a ustedes, perdón de nuevo por traerlo a colación. Estoy predicando. Yo iba a
sobre la mujer que derramó el perfume caro y Dios en un rema me dijo, me habían regalado un perfume de Tommy Hilfiger, se los he dicho, perdón por traerlo de nuevo, pero mi primer perfume original, original, nunca voy a tener un perfume original, puro Freche. Sí, entonces me regalan un perfume original, de esos que no cuestan 100 pesos de Freche, sino que cuestan 2,000 cachos. Entonces, y Dios me dice, derrama ese perfume en la predicación. Y lo hizo. Es un rema. Entonces rompo y cae el perfume. Cayó, y entonces leemos en la Biblia que entonces toda la habitación se inundó de ese aroma. Entonces, al romper ese perfume, toda la habitación se inunda del olor. Y entonces Dios me mueve a decir, ¿habrá alguien aquí tan agradecido que trapee eso, este perfume con su cabello? Y una mujer se desprende. Una mujer con una hija paralítica. Como resultado de ese acto, la niña hoy es una mujer común, corriente, camina, se traslada. Podemos provocar milagros. Yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer, así que puedo provocar milagros, puedo romper ataduras en su nombre y puedo declarar vida con mi boca por su palabra. Yo soy quien Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo, yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer por su palabra, que primero fue logos y después se convierte en un rema. No hay atajos. No hay atajos. Esto se tiene que meter aquí de manera racional, consciente. Es el logos en mi mente, hablando a mi intelecto, y en algún momento el logos se convierte en rema y me habló mi espíritu y me dijo, declara esto, haz esto. Ponte de pie. Mi consejo es: comienza por pequeños susurros. Por eso a veces Dios en la oración, en tu lectura, Dios te susurra y te dice, ve y dile esto, ve y haz eso. Les dije también hace 2 semanas que Dios le dice, regálale tu coche a ese pastor. ¿Regas esto? Yo tenía 3 coches, 2 era mi único coche. Regálale tu coche a ese pastor. Ese fue un rema que me dolió. Gracias a Dios hoy Dios me ha bendecido con otros coches, pero ese es un rema. Pero no te pido que regales tu coche antes de vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Primero, a veces en la adoración, a veces Dios te dice, haz esto, haz lo otro, aquello. No debería decir esto, perdóname, pero mire, hace unos días salgo de mi casa, callejón, saco mi coche, voy a cerrar, y volteo a la esquina y hay un hombre ahí buscando entre la basura, sentado y comiendo algo de la basura. De verdad, ya había cerrado todo y el rema de Dios viene y me dice, regrésate y saca comida. Es lo que hablábamos hace poco de la misericordia. Como la miseria del otro se mete a tu corazón. Regrésate. Me regresé y saqué comida y se la llevé. Fruta, comida. A veces oramos en la comida. Señor, bendice a los hambrientos, a los necesitados, a los huérfanos. Suena bien bonita esa oración, pero
que te tiene aquí, ¿no? Entonces, ve, das un hambriento y dale de comer. Cierra tus ojos, por favor. Quizás mientras estuve hablando, tu mente consciente te está recordando cómo el Espíritu habló tiempo atrás y te dijo un rema, te sopló un rema que tú no quisiste obedecer. No importa. Dios siempre va a estar trayendo remas a tu vida. Dile a Dios: Señor, perdóname por haber sido desobediente. Cuando aquella vez ese soplo tuyo, ese susurro, me dijo que hiciera algo, no lo hice. Señor, perdóname. Ayúdame a ser sensible y obediente, por favor. En tus manos mi boca para que el rema salga por ellas. Gracias por el hábito de leer la Biblia, mi Biblia, todos los días. Voy a seguir meditando en ella día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Por favor, Dios, cuando lo consideres, sopla un rema en mi vida y ayúdame a declararla. Así haga yo ridículo. Amén. Gracias, Padre. Así es. Gracias en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Seamos instrumentos de bendición a través del rema. El rema es lo que va a cambiar la vida, no el otro.